Bienvenidos a todos y todas al ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Este es el módulo 23, Investigación sobre cambio climático en la UNAM, por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad. El tema que nos presentan es Perspectivas jurídicas sobre los pueblos indígenas ante el cambio climático, por la maestra Rocío Becerra Montané, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es la maestra Rocío Becerra Montané. Tiene una licenciatura en Derecho por la UNAM y una maestría en Derecho por la UNAM. La especialidad en Derecho Internacional Público por la misma universidad. Profesora de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Gestión Intercultural. Es coordinadora del curso Propiedad Intelectual y Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Funcionaria de varias dependencias del Ejecutivo Federal en materia ambiental y derechos indígenas. Asesora y consultora de la Agencia para la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, y la Comisión para la Cooperación Ambiental. Actualmente es la coordinadora de docencia del PUIC UNAM y las áreas disciplinarias en donde ella se desarrolla es el desarrollo humano, ambiental y propiedad intelectual. Bienvenida, maestra, y adelante. Bueno, muchas gracias, Abril. Pues primero agradecer al doctor Francisco Estrada Porrúa por la invitación a esta charla sobre temas de cambio climático y pueblos indígenas. Y bueno, si me permiten, iniciaría entonces con la presentación, la voy a compartir. Bueno, voy a iniciar primero con comentar un poco de qué va la charla de hoy. Todas las discusiones en relación a los temas de cambio climático están muy relacionadas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En México, pues a partir de reformas constitucionales tenemos un amplio marco jurídico de protección a diversos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, en la plática de hoy vamos a ver un poco cómo ha sido el desarrollo de estos temas a nivel internacional, qué dicen las leyes a nivel nacional y cómo se respetan o qué ámbitos también de oportunidad para avanzar en el respeto a estos derechos tenemos como país, ¿no? Bueno, lo primero es comentarles sobre la importancia que tienen los territorios indígenas desde el ámbito jurídico. Esto ha sido reconocido también en la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ahí en uno de las sentencias se reconoce esta importancia, ¿no? Que tiene que ver que los pueblos indígenas dependen, su existencia depende de su territorio, que tienen una estrecha relación con la tierra, que debe de ser comprendida también como una relación no solamente productiva o económica, sino también como una relación con su vida espiritual, con su integridad cultural y que debe de ser también preservada para poder transmitir su cultura y pues también todos los conocimientos que tienen en relación a su territorio. Entonces, esta relación de pervivencia, de existencia de los pueblos en todos los ámbitos cultural, especialmente, es lo que hace pues que también desde el derecho, desde las organizaciones de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales y también en los marcos jurídicos nacionales, pues se protejan de manera especial los territorios y las tierras de los pueblos indígenas. Vamos a ver que también los conocimientos tradicionales cada vez han adquirido mayor relevancia o reconocimiento
como un mecanismo para conservar el medio ambiente, pero pues las comunidades tienen estos conocimientos tradicionales pues desde antaño. Aquí lo que les muestro en la pantalla es la petición de lluvia que hacen en ciertas comunidades, también aguas en la montaña de Guerrero y cómo esa relación con el tiempo, esa relación también con los cerros, con los manantiales, con los pozos, la comunicación que tienen las comunidades con la naturaleza, pues tiene que ver también con esas creencias espirituales, ¿no? Y este conocimiento, pues, a pesar de que ahora, pues cada vez lo consideran más, pues tenemos mucha experiencia también como en México, al ser un país también con gran diversidad cultural, de la magnitud de los conocimientos astronómicos que tenían, por ejemplo, los mayas, ¿no? Entonces, este conocimiento, pues, de los cambios climáticos, ahorita vamos a ver la diferencia entre cambio climático y los efectos del cambio climático, pues no es algo nuevo, sino que pues las comunidades han vivido con estos conocimientos y se han explicado el mundo y la naturaleza desde que tienen existencia como cultura, ¿no? Bueno, ya a nivel de estadístico también y a nivel internacional se ha reconocido la importancia de los pueblos en la conservación de la biodiversidad. Bueno, en todo el mundo hay 370 millones de personas que ocupan el 20% de la superficie terrestre. O sea, los pueblos indígenas son las culturas mayoritarias a nivel mundial y por este motivo pues representa también la mayor diversidad biológica, la que está bajo la custodia o bajo también la propiedad de los pueblos indígenas. En este estudio de la FAO, que se hizo en Colombia, en Brasil y en Bolivia, pues mencionan que los territorios titulados evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos. Entonces, estos estudios que se están haciendo también ya que demuestran la importancia que tiene la conservación de los pueblos indígenas en el cambio climático, pues es lo que también ha ayudado a que los pueblos exijan también la representación, su participación en la toma de decisiones sobre estos temas. Otro lo vamos a ver en el transcurso de la plática, que es el grupo intergubernamental sobre cambio climático, de expertos sobre cambio climático, pues también recientemente ha reconocido que el 80% de la biodiversidad a nivel mundial está cuidada por pueblos indígenas. Entonces, pues la diversidad de recursos biológicos, la diversidad de conocimientos tradicionales asociados a estos recursos, pues son de gran importancia también para la mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, entonces ya entramos un poco al tema jurídico. La Convención de Cambio Climático establece estas definiciones sobre qué son los efectos adversos, que son estos cambios que tiene el medio ambiente físico o su biota, que son resultados del cambio climático y que tienen efectos nocivos significativos en la capacidad y recuperación de los ecosistemas, ¿no? Entonces es un impacto que se tiene en el medio ambiente, en la biota, por actividades humanas y bueno, el cambio climático es pues también una modificación, ¿no? Por actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que suma la variabilidad natural del clima. La diferencia, pues muchas veces hemos escuchado que existe cambio climático, que no es nada nuevo, lo que sí es nuevo, pues es los efectos adversos que ya están impidiendo la capacidad de restauración
o de resiliencia que tienen la biota o el medio ambiente y que contribuye pues al calentamiento global, ¿no? Obviamente, estas actividades humanas que están llevando a cabo estos efectos adversos, pues tienen que ver con la industrialización y pues grandes producciones eh, neoliberales que pues han llevado ya a, pues al límite, ¿no? En relación a la posibilidad de adaptarse a estos cambios por parte de no solamente los seres humanos, sino también los seres vivos, los animales y en general la biodiversidad. Bueno, en uno de los temas que han recurrido los pueblos indígenas históricamente ante Naciones Unidas es el derecho a participar en la toma de decisiones cuando tengan que ver asuntos relacionados con sus derechos, ¿no? Entre ellos el territorio. Entonces vemos que desde la Carta de Naciones Unidas que crea en 1945, que crea la Organización de Naciones Unidas, pues establece como uno de sus principios el respeto a los derechos humanos y pues también solucionar no solamente problemas ambientales, sino también culturales, sociales y económicos, ¿no? Estos solución de problemas están sustentados bajo el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Después de esta carta, o sea, desde el 45, pues en todos los trabajos de Naciones Unidas y ya específicamente las primeras declaraciones que dieron origen al medio ambiente, al derecho ambiental, está el principio 1 de la Declaración de Estocolmo del 72, en donde establece pues el derecho que tienen las personas a una vida adecuada, un medio ambiente digno y que les lleve a su bienestar y la obligación que se tiene también de proteger y mejorar el medio ambiente. Hacen referencia a que los estados que deben promover y respetar obviamente los derechos humanos y aquí expresamente se prohíbe o condena cualquier forma de discriminación u opresión colonial, ¿no? Entonces, este es un principio del medio ambiente que tendría que estar pues, en todos los tratados internacionales y convenciones en materia ambiental. En algunos se menciona estos aspectos de respetar también otras culturas, específicamente los pueblos indígenas, pero vemos también cómo hay en otros tratados en donde se sigue invisibilizando a los pueblos o se les sigue negando su derecho de participar, entre otros derechos que vamos a ver. Entonces, bueno, esto fue en Estocolmo, luego ya en la Declaración de Río de Janeiro, en el 92, también hay un principio que establece que las poblaciones indígenas y sus comunidades desempeñan este papel fundamental en la ordenación o en el equilibrio del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales y que se deberían de reconocer y apoyar su identidad, su cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. Entonces vemos cómo desde el 92, desde los 70, pues ya en materia ambiental estaba esta obligación, este principio de respetar no solamente el tema de la participación, sino los conocimientos y prácticas tradicionales, que tiene que ver también con una forma muy específica de desarrollo, ¿no? Porque vemos que siempre a partir de Río de Janeiro también que se empezó a discutir que el desarrollo no puede seguir impulsándose si contribuye a la destrucción ambiental. Ya en el convenio sobre la diversidad biológica que México ratificó, es una ley nacional, establece dos artículos que tienen que ver con temas indígenas. Uno es el 8J, donde obliga a los estados a respetar, preservar y mantener estos conocimientos, innovaciones y prácticas que son útiles para la conservación y utilización de la diversidad biológica y que ese también promoción y uso de los conocimientos tradicionales debe de hacerse con la participación y aprobación de los pueblos indígenas y que los conocimientos o los beneficios que se obtengan
de esos conocimientos deben de compartirse equitativamente. Entonces aquí empieza también a verse un derecho importante en materia ambiental, que es la distribución justa y equitativa de beneficios a nivel internacional. Como ya mencioné, los pueblos indígenas pues eran los que tienen una diversidad de conocimientos y están en la mayoría de los territorios biodiversos. Sin embargo, también siguen siendo hasta la actualidad pues los más pobres, ¿no? Entonces, un derecho que se empezó a implementar en los tratados internacionales en materia ambiental, pues fue este de la distribución justa y equitativa de beneficios. Y el otro derecho está también vinculado con la utilización o ya consuetudinaria de los recursos biológicos, que obviamente están asociados a estos conocimientos tradicionales, de conformidad con sus culturas y con sus prácticas tradicionales, y que pues en ambos casos, tanto los conocimientos y la utilización consuetudinaria pues debe de llevar justamente a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Entonces aquí empieza ya no solamente el reconocimiento de la importancia de la aportación de los pueblos indígenas al medio ambiente, sino también la obligación de los estados de respetar a las comunidades, sus innovaciones, sus conocimientos, y de distribuir beneficios. Bueno, hay muchos tratados internacionales en materia ambiental que tratan estos temas, como también, por ejemplo, el protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y otros tratados internacionales. No me voy a detener en esa parte para poder llegar específicamente al tema de cambio climático, pero bueno, en el cambio climático hay varios derechos involucrados, que es el derecho al territorio, la autonomía, la libre determinación, a la cultura, a la participación, a la consulta libre previa informada, al consentimiento fundamentado previo, a la distribución justa y equitativa de beneficio, y el derecho al desarrollo. Todos estos derechos están protegidos por distintos tratados firmados y ratificados por México, como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las recientes declaraciones de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Declaración Americana, y la Constitución. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas incluso está incorporada en la Constitución de la Ciudad de México. O sea, es si bien no estuvo a proceso de ratificación, sí en la Constitución de la Ciudad de México está como obligatoria. Y bueno, obviamente la Constitución, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Entonces, en estos vemos cómo hay la protección de estos derechos, y que pues tienen que ver también con el impacto que van a tener ciertos procesos de incentivos, sobre todo en relación a temas sobre el cambio climático. Bueno, de estos procedimientos de reducción de emisiones, entramos ya a la Convención Marco. También México la ratificó, se publicó en el 93. Y bueno, los objetivos pues es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, que impida estas interferencias de actividades humanas peligrosas para el sistema climático, y permitir que los ecosistemas se adopten al cambio climático. Entonces ya establece que los estados tomarán medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, protegiendo y mejorando sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, que pues ya más adelante vamos a ver el papel importante que juegan los recursos forestales en este sentido. Bueno, otras obligaciones de la convención es controlar, reducir y prevenir estas emisiones, y hace específicamente referencia a temas de energía, de transporte, de industria, de agricultura, de silvicultura y gestión de desechos, que bueno, hay estudios también de que estas actividades pues son las que más contribuyen a generar estas emisiones.
Y bueno, se debe de prepararse para la adaptación de los impactos para la protección y rehabilitación. Ahí vamos a ver cómo ya también en el Acuerdo de París, perdón, se habla de temas de reparación también del daño, de los daños que sufren y que deben de estar previstos también por las políticas públicas de los estados, sobre todo los impactos que tienen estos cambios en comunidades vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas y en aquellas comunidades que viven en ciertas áreas geográficas que son más vulnerables a estos cambios. El otro tema es el intercambio de conocimientos científicos, técnicos y socioeconómico y jurídico. Esto es importante también mencionarlo porque muchas veces en los tratados internacionales se va a la parte ambiental y se deja a un lado el tema de los análisis socioeconómicos y jurídicos que tienen que aplicarse para también dar cumplimiento a las convenciones, ¿no? Entre ellas también las del medio ambiente. Entonces es importante los estudios técnicos y científicos que lleguen a la reducción de estas emisiones, pero también impulsar estudios de cómo afectan estos cambios, estos efectos al cambio climático a prácticas económicas y también a formas de organización social que tienen las propias comunidades. Bueno, el otro punto es promover y apoyar la educación, capacitación y sensibilización. Aquí, bueno, una de las críticas a este tratado es que pues se habla poco de los pueblos indígenas, como que retoma algo que venía haciéndose en muchos tratados internacionales, que era enfocarse a la participación de sectores sociales o organizaciones no gubernamentales. Entonces vamos a ver que este es uno de los grandes temas pues problemáticos, porque cuando se traducen estos compromisos internacionales a las leyes, pues se hace referencia a organizaciones no gubernamentales o otros sectores como el sector académico y se deja fuera a las comunidades indígenas, cuando son ellas, como ya mencionamos, las que están en los territorios y contribuyen pues a la conservación de la biodiversidad. Entonces empieza, aquí no se habla mucho del tema de indígenas, sino pues se enfoca tal vez a las organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver que también pues gracias a esto es que las ONGs son las que tienen un lugar como observadores en la toma de decisiones sobre el tema de las convenciones y sobre el cambio climático. Perdón. Bueno, la convención establece que la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología pues tiene que atender estos impactos adversos al cambio climático y en especial habla de países, pero bueno, en realidad también pueden ser regiones en un mismo país que pues tengan zonas costeras, zonas áridas. México es un país vulnerable al cambio climático porque tiene muchos de estos ecosistemas y en muchos de estos ecosistemas viven los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, los países insulares, las zonas costeras, las zonas áridas y semiáridas, las montañas donde tengan cobertura forestal, son las que van a tener o deberían de tener especial atención en relación a la financiación y los seguros. Entonces, pues de acuerdo a este tratado, mucho de lo que tiene que ver con seguros, financiamientos, que ya vamos a ver algunos esquemas, pues están llegando justo a comunidades indígenas que viven en esta zona. Y la transferencia de tecnología es otro tema también que se ha pues mencionado en los ámbitos donde participan los pueblos indígenas, como el relator especial de pueblos indígenas ha hecho estudios también en relación a los fondos verdes y estas cuestiones del cambio climático. Y bueno, vemos cómo esta transferencia de tecnología pues se traduce en
megaproyectos como son represas u otros tipos de megaproyectos de energía, pues que se hacen en zonas indígenas, afectando también su cultura y su forma de usar y aprovechar los recursos. Incluso pues han llegado a desplazamiento de comunidades para llevar a cabo este tipo de obras que, pues si bien pueden contribuir al cambio climático, pues generan un impacto también al también tener impacto ambiental en relación, por ejemplo, a la biodiversidad o a los ecosistemas. Entonces, no se ha visto tampoco en su sentido holístico, por decir así, lo que esa transferencia de tecnología puede generar en la pérdida también de recursos naturales que contribuyen también al cambio climático. Bueno, un tema es este órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico. Bueno, ellos tienen como objetivo que este órgano subsidiario de la Convención de Cambio Climático pasa también a ser el órgano de asesoramiento del Acuerdo de París. Este órgano tiene como función dar información y asesoría a los países en aspectos científicos y técnicos y a otros organismos. Es multidisciplinario, pero está conformado por especialistas en materias científicas y técnicas. Está integrado por representantes de gobierno. Son los estados parte de la convención que nombran a los representantes del órgano subsidiario, y pues esa parte también ha sido de alguna forma criticada porque se tiene que abrir la participación a otros científicos que no necesariamente sean designados por los estados parte de la convención. Y bueno, este órgano presenta informes a la conferencia de las partes. En estos informes se ha ido mencionando aspectos de los conocimientos tradicionales, y primero los primeros informes en donde se tocan estos temas, que eran específicamente sobre comunidades de Alaska, la forma en tratar el conocimiento tradicional era más desde este aspecto de la vulnerabilidad del cambio climático, y no realmente como una forma de aportar conocimiento científico indígena para dar soluciones a problemas sobre el cambio climático. Esto ya se fue, fue cambiando en las últimas reuniones de las conferencias de las partes, y ya establecen clara y expresamente la relevancia del conocimiento tradicional y la necesidad de seguir promoviendo tanto su conocimiento como su aplicación en la resolución de aspectos sobre el cambio climático. Bueno, ya en la COP16, cuando empezamos a ver uno también de los mecanismos que tienen que ver con cambio climático y de los cuales han recibido financiamiento algunas comunidades, es esta reducción de emisiones por deforestación o degradación. Si bien desde el inicio empezó a discutirse, porque como comenté, los bosques es uno de los ecosistemas vulnerables al cambio climático, que requieren prestar una mejor atención en relación a estos ecosistemas. Entonces, en la COP16, la COP es la conferencia de las partes, que pues es la reunión de los estados que se obligaron a las convenciones. Y bueno, ahí hubo una decisión relacionada con incentivos positivos sobre cuestiones relativas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo, y el papel de la conservación y la gestión de los bosques y el aumento de estas como reserva de carbono. Entonces viene pues varios proyectos en varios países en desarrollo sobre pagos de servicios ambientales, o sobre estos proyectos red o red más, que tienen como objetivo incentivar
y evitar la deforestación y la degradación de los bosques. Más adelante voy a tocar también un poco más de este tema. Y bueno, otro proceso, además del RED más RED Plus, está el mecanismo para el desarrollo limpio, que también es un procedimiento contemplado en otro tratado internacional, que es el protocolo de Kioto, en donde los países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones dentro de los países de desarrollo, ¿no? Entonces aquí también vemos cómo en este mecanismo del protocolo de Kioto empiezan el tema de los comercios de derecho de emisión, que además del tema de forestal, pues son como de los dos procesos de mayor captación de financiamiento. Como vamos a ver, no es lo único que maneja, sobre todo el Acuerdo de París, pero se enfocó mucho a estos dos mecanismos. Ya en el Acuerdo de París, pues cambia un poco el tema en relación a los pueblos indígenas. El objetivo del acuerdo es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitar el aumento de esa temperatura, de la temperatura a 1.5 grados con respecto a los niveles preindustriales. El segundo es la capacidad de adaptación de los efectos adversos, o sea, temas de resiliencia al cambio climático, y los flujos financieros para un desarrollo resiliente del clima y con bajas emisiones. Estos instrumentos financieros, como ya se mencionaba en la convención, los estados pueden adoptarlo o deben de adoptarlos en sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, entre estos los bosques. Ahí también específicamente el Acuerdo de París habla de bosques, y que estos incentivos pueden ser mediante pagos basados en resultados, y hay un mecanismo de verificación también y resultados en relación a lograr ciertas metas. Y también para reducir las emisiones de deforestación y degradación de bosques, para su conservación, gestión integral y aumentos de reservas forestales de carbono. Aquí, como mencioné, también maneja el Acuerdo de París, perdón, el impulsar enfoques de política alternativos, incluso no relacionados con el carbono. O sea, pueden haber, y hay experiencias también de conservación de bosques que ayudan a la mitigación y a la adaptación, que no necesariamente entran dentro de estos esquemas de comercio de emisiones. Bueno, estos enfoques no relacionados con el mercado, pues que pueden ser aquellos que sean integrados, holísticos y equilibrados, y mediante otras cosas, la financiación debe de llevar a aumentar la participación de sectores públicos y privados. Entonces aquí volvemos a ver, no se hablan específicamente de pueblos indígenas. Es importante aclarar que en el caso de México hay una diferencia entre las comunidades indígenas y el sector público, o como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a la Constitución mexicana, y lo vamos a ver más adelante, las comunidades, sus autoridades son autoridades indígenas, o sea, no son personas morales. Entonces es importante pues hacer esa diferencia, porque podría entenderse que sector público puede ser también, o sectores sociales, porque aquí también se maneja, no se habla de sector social, pero en los sectores sociales entran las comunidades, y las comunidades son autoridades, y ahorita voy a explicar un poco más esa parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra vez el enfoque está como dirigido a la participación del sector público y privado. La adaptación debe de llevarse de forma participativa y transparente, que se consideren las comunidades vulnerables,
y deberían de basarse en el mejor conocimiento científico disponible y en los conocimientos tradicionales. Entonces aquí otra vez sale el tema del conocimiento tradicional que vemos desde el CBD, sí se reconoce, sí se incorpora, pero no hay algún mecanismo también para que esos conocimientos y la participación de sus portadores tengan eco también en las reuniones internacionales, y esto ha sido como uno de los aspectos también de demanda de los pueblos, además de que si bien estos conocimientos deben ser integrados en políticas públicas en los propios países, sobre todo en las socioeconómicas y ambientales, muchas veces esta incorporación del uso del conocimiento tradicional no se hace respetando la participación y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ¿no? Bueno, la evaluación de los impactos deben ser prioritarias y deben de considerarse a las personas, lugares y ecosistemas vulnerables. Ya vimos que los pueblos indígenas y los lugares en donde habitan son los ecosistemas más vulnerables, entonces las políticas públicas deberían de prestar especial atención pues a los pueblos indígenas y sus territorios. Los países que son desarrollados deben proporcionar recursos a los países en desarrollo para la adaptación y mitigación. Esto pues es un tema que desde también los orígenes del medio ambiente se ha discutido bajo este principio de que el que contamina paga. Entonces hay, pues también las comunidades han hecho eco en este principio de que si bien los países de desarrollo están aportando recursos para mitigar gases que ellos generan, pues básicamente estamos comercializando para que pues lleven a cabo la contaminación. Entonces también debe de haber un análisis y un tope en relación a esta situación, y que no porque paguen pues tengan también, no se consideren otras acciones no comerciales, no económicas, que lleven a que todos los sectores sociales conserven la naturaleza. Bueno, de la parte internacional es muy amplia. Básicamente, bueno, en el tema de Red Más, hay varias críticas también, y también hay demandas de los pueblos indígenas de la importancia de mantener estos esquemas. La mayoría de los esquemas planteados en tratados internacionales no son buenos o malos en sí, sino que depende de los estados también de la línea por la cual lleven estas políticas internacionales, pues es que se puede lograr también que sean útiles, ¿no? Entonces, bueno, ahorita los que no, las comunidades, incluso el relator de Naciones Unidas sobre las cuestiones de los pueblos indígenas, ha hecho referencia a que para lograr las metas que se han planteado en el Acuerdo de París en relación el tema forestal, pues se requerirían millones de hectáreas, en donde pues también tendrían un impacto a los pueblos indígenas, porque ellos también tienen una diversidad productiva, ¿no? No es solamente que se viva del bosque. De hecho, hemos escuchado ahora el tema de carbono azul. Hay muchas comunidades, bueno, en México también hay comunidades indígenas costeras. Entonces es importante también que al establecer estas políticas de conservación de los bosques no se lleve a que solo se haga una práctica en relación a un recurso natural, en este sentido el monocultivo de cierta especie forestal, que esto lleva a pérdidas de conocimiento, a pérdidas de idiomas indígenas, a pérdidas de prácticas y de cultura, ¿no? Ya uno de los avances pues es el Bono Verde para el Clima, que pues también ahí ya se da una participación de organizaciones indígenas, y la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, que tiene como objetivo intercambiar experiencias y conocimientos
útiles para mitigación y adaptación al cambio climático, también que sirva como una plataforma para el desarrollo de capacidades de los propios pueblos y fomentar también la participación con miras a que las decisiones que ahí se generen o los acuerdos a que se lleguen puedan incidir también en las propias reuniones internacionales. Eh, pues comentar que este tema de que los pueblos indígenas no tienen o están únicamente como observadores en las reuniones internacionales, pues es una discusión que ya se está dando a nivel de Naciones Unidas de la necesidad de que esté la plena participación efectiva de los pueblos indígenas, en el caso de México, como dijimos, pues a través de sus autoridades o sus representantes que ellos designen, ¿no? En México, muchas de las reuniones internacionales donde participan organizaciones o expertos indígenas, pues también son designados por los estados, no necesariamente son representantes de pueblos indígenas. Entonces, eso a nivel internacional es algo que como México tenemos que ir resolviendo para evitar que se esté suplantando autoridades o organizaciones indígenas por otras que no necesariamente los representan ni que tampoco llevan su posición. Bueno, ya entrando a qué ha pasado en la Ley General de Cambio Climático que pues reglamenta en la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París. Y bueno, ahí habla de diferentes formas de participación y de consulta. Hablan de consultas públicas a la sociedad en general, sector público y privado. O sea, volvemos a ver el tema de ciertos sectores a veces se consideran incluso los sectores sociales y a veces no, son el público y privado para ciertas acciones, lo cual pues eso no puede pasar porque todos tienen el derecho de participación independientemente si son indígenas o no. La ley de planeación obliga a la participación social en todos los temas que tienen que ver con políticas públicas y mucho de lo que tiene que ver con la Ley General de Cambio Climático, que son los programas de cambio y la estrategia nacional, pues tiene que ver con esta ley y se tiene que garantizar la participación social de la academia, de estos diversos sectores sociales y obviamente también garantizar la participación, el derecho a participación muy específico que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Con, bueno, la otra es convenir con los sectores social y privado acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa. Hay también experiencias que han expresado algunos pueblos indígenas de que hay gobiernos que negocian con empresas privadas y llevan a cabo algunos proyectos en relación al cambio climático en territorios indígenas sin que participen las autoridades o los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sí hay acciones, por ejemplo, en temas de transporte, ¿no? Que se puede convenir directamente con el sector privado, pero habrá otros temas que tengan que ver con pueblos indígenas en donde necesariamente se tiene que respetar el derecho a la consulta libre, previa, informada. Bueno, otra forma de participación de la ley está con grupos de trabajo de la comisión, que ahí los pueden ver. Y bueno, hay uno que es sobre temas de deforestación y de degradación. Sin embargo, en estos grupos tampoco se queda clara la participación de los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, la propia ley establece el Consejo, que es también un órgano de consulta de la comisión. La comisión es una comisión intersecretarial conformada por varias dependencias. Y bueno, los que integran el consejo son 15 personas del sector social, privado y académico con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático. Entonces, cuando se establecen las leyes, estos méritos y este expertise, se deja a un lado o también es una práctica discriminatoria a esa experiencia, ¿no? Que tienen las propias comunidades. Hay toda una discusión en relación a que ya
el conocimiento tradicional no puede solamente partir de un reconocimiento social, internacional o nacional, sino que también se tiene que respetar con la misma validez científica que tiene el conocimiento no indígena. Entonces, bueno, aquí pues de entrada excluyen, ¿no? A los pueblos, a los pueblos indígenas. Y, y que incluso pueden tener mucho más experiencia en temas de cambio climático porque ellos lo viven que otros sectores sociales, ¿no? Entonces, ese es como un tema que es importante pues considerar en la aplicación de las políticas públicas. A pesar de esto que les comenté de la limitación en relación a ciertos órganos de participación de la comisión, en la ley también hay una parte donde se obliga a todas las autoridades a respetar los derechos indígenas. Ahorita lo vamos a ver. Los incentivos que se manejan en la ley tienen que ver con esta canalización de los recursos internacionales para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación en los sectores público, social y privado. Otra vez ahí no manejan específicamente a los pueblos indígenas. Incorporar gradualmente más ecosistemas, esquemas de conservación, entre otros. Este es un probable tema porque también en Naciones Unidas, en estudios se ha hecho referencia a el impacto en los derechos indígenas que tienen el establecimiento de áreas naturales protegidas u otros mecanismos de conservación, ¿no? Entonces aquí se va a incentivar a través de la Ley de Cambio Climático áreas naturales protegidas y otros esquemas de conservación, pero no se establece que para esto tiene que hacerse la consulta libre previa informada, ¿no? Que es algo importante en estos temas. Entonces, pues vamos a ver cada vez más este establecimiento de áreas naturales protegidas que pueden funcionar si se respeta el derecho que tienen las autoridades indígenas y las comunidades de administrar conjuntamente con el gobierno estas áreas. Bueno, el otro es el tema de la absorción de carbono en estas áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica. O sea, no solamente se enfoca a temas forestales, sino también ahí podrían entrar otras zonas de conservación ecológica en cuerpos de agua, como pueden ser también humedales. Bueno, este lo puse textual porque pues es el artículo que establece, es el artículo 26, la obligación de las autoridades de respetar irrestrictamente, o sea, incluso le da un énfasis, perdón, a los derechos humanos en general de todos, pero también a los derechos de los pueblos indígenas. Y pues también en estas medidas que se tomen para la adaptación y mitigación, hay que considerar pues también esta transmisión de conocimientos y también esta transmisión de territorios que se hace entre generaciones cuando se trata de pueblos indígenas. Bueno, como lo mencioné, pues un riesgo si no se respeta este artículo, que pues a veces suele suceder, es que pues se van a impulsar más temas de establecimiento de áreas naturales, de corredores biológicos, de programas de conservación de especies, de ciertas prácticas, ¿no? Hemos visto que muchas de las políticas públicas agropecuarias han impactado en la pérdida de prácticas tradicionales agrícolas. Entonces, esto, como mencioné, pues dependiendo del enfoque y dependiendo si se respetan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o no, pues pueden ser muy buenos esquemas para la adaptación o mitigación del cambio climático, o realmente pues lo que va a llevar es una pérdida de conocimientos, de biodiversidad y también pues evidentemente de culturas. Bueno, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, pues la verdad es que amplía y protege mucho más estos temas de los conocimientos de las prácticas y los derechos indígenas a través de medidas de salvaguarda.
Entonces ahí también se establece el respeto a los derechos indígenas, el disfrute de sus recursos forestales, el convenio 169 de la OIT que ya mencioné al inicio, establece que las comunidades indígenas tienen derecho preferente en relación a otros sectores sociales en relación al aprovechamiento de sus recursos en sus territorios. Bueno, aquí remite a este respeto a la normatividad nacional, internacional. Ya vimos que hay varios tratados internacionales que protegen estos derechos y fomentar mecanismos de manejo y protección de ecosistemas forestales de acuerdo a las prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas. Aquí habla expresamente del respeto al derecho a la consulta libre previa informada y el consentimiento. Es importante que esta ley maneja los dos derechos que tienen las comunidades indígenas: la consulta libre previa informada, que es una obligación del Estado cada vez que establece acá una ley o una política pública o cualquier acto administrativo, debe consultarlo a las comunidades a través de sus autoridades y representantes por ellos designados. Y bueno, es un tema muy amplio, el tema de la consulta libre previa informada. Y bueno, el derecho del consentimiento fundado previo es una obligación de cualquier sector social que quiera acceder o que quiera tener también algún tipo de aprovechamiento o proyecto con una comunidad indígena. Entonces están los dos derechos. La ley reconoce que en materia forestal es propiedad de las comunidades indígenas, así como de otros sectores sociales. Establece estas salvaguardas que también están a nivel internacional y que son las defensas que se dan a los derechos de la población en general, a los propietarios y poseedores forestales frente a escenarios de riesgo derivados de acciones del Estado o de particulares. Entonces ya vimos que hay como ciertos mecanismos económicos que, si no son bien planteados en respeto a los derechos, pues aquí se establece una obligación a la autoridad para establecer las salvaguardas que ahorita voy a mencionar. Bueno, esto es un poco para hablar de lo que es un servicio ambiental, que pues también tiene que ver con algún tipo de incentivo a quien conserva y, los recursos forestales, en este caso, por pues los beneficios económicos, culturales, sociales que brindan, ¿no? Y bueno, también en materia de cambio climático. Las salvaguardas, bueno, aquí en el artículo 8 de la ley establece la obligación del respeto y aplicación de las medidas de salvaguardia y derechos humanos bajo el principio de protección más amplia. Este es un principio constitucional en materia de derechos humanos. Siempre la autoridad debe de resolver protegiendo de la forma más amplia posible, en este caso a las comunidades indígenas. Establece que los instrumentos de política y legales en materia de conservación de bosques tienen que respetarse ese consentimiento libre previo informado de los ejidos y pueblos indígenas, la distribución de beneficios, que bueno, en temas de estos financiamientos o estos esquemas de subsidios, es importante también reflexionar en relación a cuál es esa distribución equitativa de beneficios cuando están interviniendo grandes transnacionales y comunidades indígenas. El otro es el respeto y la certidumbre de los derechos de propiedad. Bueno, ya también se ha dicho que es importante que antes de iniciar proyectos en relación a los incentivos y financiamiento en materia de cambio climático, se tiene que garantizar la propiedad y la titulación de las tierras y territorios indígenas para evitar cualquier tipo de pues, violación a estos derechos. El tema de la participación, acceso a la información y transparencia, aquí tiene que ver que la información siempre tiene que ser culturalmente adecuada y comprensible. Estos temas son muy técnicos, muy difíciles de explicar, sobre todo el tema de comercio de emisiones. Entonces es importante generar mecanismos de información a las comunidades antes de que lleguen cualquier proyecto en relación a estos temas.
el tema del respeto a las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales. Entonces, de todo lo que les he comentado, se han identificado riesgos como esta pérdida de conocimientos y territorios a través de el usar los conocimientos o difundir los conocimientos, compartir los conocimientos sin el consentimiento libre previo informado o establecer proyectos de mitigación y adaptación en territorios sin la participación efectiva y sin el respetar los derechos indígenas. Con esto, si se establecen ciertas prácticas o transferencias de tecnología que no estén acorde con el uso que tienen las comunidades en su territorio, hay una pérdida de cultura, pérdida de instituciones comunitarias, como ya dijimos, hay organizaciones de la sociedad civil o hay empresas que muchas veces pasó en Michoacán con un proyecto que pues pidió financiamiento internacional a nombre de una comunidad y luego fue a la comunidad a hacer un contrato diciéndole que les prestaba ese dinero y no solamente para la conservación del bosque, sino también para obtener resina y a su vez entrar a un comercio también en relación a los productos forestales. Estas prácticas que se dieron ahí en Michoacán con comunidades o con una comunidad, pues también hubo una suplantación de autoridad porque se pidió financiamiento a nombre de la comunidad sin su consentimiento. Entonces ahí también puede haber estas suplantaciones, sobre todo cuando pues vemos que el financiamiento que cada vez va a ir en aumento en relación a los pueblos indígenas. Lo que se ha venido dando, que se dio también cuando empezó el tema de las áreas naturales protegidas, que muchas personas, sobre todo extranjeras, empezaron a adquirir tierras y territorios indígenas, pues justamente para poder participar de estos mecanismos. El tema de la asimilación, el establecer ciertas plantaciones forestales que sí contribuyen y la pérdida de otras especies o la asimilación de prácticas agrícolas o prácticas también forestales o también en relación a los recursos pesqueros que tienen las comunidades para realizar ciertas prácticas que se imponen a través de políticas públicas que no participan las comunidades. El desplazamiento forzado, la discriminación, como ya vimos, pues el tema del conocimiento tradicional sigue en este plano de discriminación cuando pues no hay expertos indígenas, científicos indígenas que también participen de estos organismos de asesoramiento técnico y científico, ¿no? El tema del endeudamiento, muchos de estos proyectos son préstamos, ¿no? Del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Entonces, pues hay un endeudamiento también que las comunidades de alguna forma pagan, ¿no? Pues ya mencioné los megaproyectos y pérdidas y daños, que bueno, ahorita se está mencionando esta necesidad de que no es solamente que yo te indemnice, sino también la restitución y la restauración de los territorios indígenas cuando se esté hablando, que ya es un tema ahorita en el Acuerdo de París, sobre los daños que causan los impactos del cambio climático, en este caso en las comunidades indígenas. Bueno, ya para terminar, la Constitución reconoce que los pueblos indígenas conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas, es decir, tienen autoridades propias, sus autoridades indígenas, no son organizaciones sociales. Entonces no son personas morales, son autoridades como la autoridad municipal, como la autoridad federal, como la autoridad estatal. Entonces, ese es uno de los temas graves, que no hay este respeto a las autoridades indígenas, el que ellos se desarrollen en lo económico, social y cultural de la forma que ellos desean. Como vemos, para el reconocimiento de derechos, tienen que conservar estas instituciones o parte de ellas. Si se establecen políticas de mitigación y adaptación que estén impactando estas formas o estas instituciones, lo que estamos llevando también es que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas pierdan derecho. Bueno, los integrantes, aquí se menciona que el tema de las comunidades, que son derechos colectivos, hablan de unidad social, económico, cultural, o sea, no solamente se afecta a una persona,
En el tema indígena ya dijimos que se afecta a colectivos y además a generaciones porque su territorio y su conocimiento son generacionales, ¿no? Y bueno, reconocen autoridades propias y también la Constitución reconoce el derecho a la libre determinación, o sea, es decir, que se desarrollen en lo político, social y cultural. Entonces, es importante que en todos estos mecanismos que, como ya también las autoridades indígenas de otros países han dicho, sirve mucho estos esquemas también de financiamiento para llevar a cabo acciones de conservación, bien el tema de incendios, que pues muchas de las comunidades también aquí en México tienen pocos herramientas económicas para hacerle frente a los incendios pues es necesario también que el financiamiento, los recursos públicos lleguen a las comunidades indígenas, pero no puede llegar sin el respeto a sus derechos humanos y especialmente a estos derechos colectivos que les comenté. Entonces, estos esquemas y la adaptación y mitigación en temas de cambio climático serán útiles en la medida que se respeten estas instituciones, que se tomen en cuenta la participación y representación de las comunidades indígenas en las tomas de decisiones, la protección y titulación de sus territorios y sus tierras, la participación efectiva, la consulta y el consentimiento, estos tres derechos que ya comentamos, el respeto a sus conocimientos científicos y la protección de la protección de las comunidades contra estos incentivos perversos, ¿no? Que ya mencionamos. El respeto a la gestión territorial comunitaria, las comunidades tienen en muchos lugares de México ordenamientos territoriales comunitarios, planes de manejo y otras formas de conservación que no entran dentro de estos esquemas de áreas naturales protegidas, pero que han demostrado, y por eso está este reconocimiento, que son útiles para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, en caso de riesgos, pues sí tener la restitución, indemnización y restauración. Bueno, pues hasta aquí, gracias. Muchas gracias, maestra. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece mucho su participación. Tenemos varias preguntas. Empezamos. Dice, ¿cree usted que falta mucho para eliminar la distancia que hay entre los pueblos indígenas y los tomadores de decisiones para poder crear las medidas e implementar los recursos de formas efectivas? Yo creo que no hay, o sea, que tenemos varios avances. Mencioné estas salvaguardas, estas reformas constitucionales, estos instrumentos. Creo que el reconocimiento de los derechos indígenas en México ha sido un gran avance, pero el respeto es en donde tenemos que, avanzar más, ¿no? Em, si no, bueno, lamentablemente muchas veces se lleva a las comunidades indígenas a esquemas ya de judiciales para poder hacer valer estos derechos que no tendrían que ser así porque ya están reconocidos. Entonces creo que es una cuestión de seguir respetando estos derechos, esta diversidad cultural, estos derechos específicos que tienen las comunidades indígenas y justamente llegar a un tema de diálogo y de interculturalidad, ¿no? Que muchas veces hemos hablado en varias presentaciones del programa, ¿no? Si no hay este entendimiento, este respeto hacia los derechos de los pueblos, pues en realidad seguimos repitiendo prácticas racistas y discriminatorias, ¿no? Entonces, creo que en términos jurídicos ya hay mucho marco para lograr esto, pero falta que los diversos sectores, no solamente el gobierno, pues conozcan estas normas, porque también lamentablemente tanto como comunidades como otros sectores sociales no conocen que los pueblos indígenas tienen derechos y es importante esta sensibilización, esta comunicación en relación a los temas de derecho indígena, justamente para llegar a ese diálogo y a ese entendimiento entre los diferentes Se sectores trabó. sociales. ¿Me escucha? Sí. Ok.
Dice, de la semilla jurídica de nuestra red social Facebook, el principio de el que contamina paga se debería de extender al que contamina paga y repara, pues es la gran mayoría de casos. Este principio solo se traduce económicamente. Saludos, fue un comentario. Karina Villegas también del Facebook dice, buenas tardes, excelente exposición. Saludas, maestra Karina Villegas, desde la Biblioteca Manuel Gamino. Gracias. Saludos también, Karina. Dice de aquí, de nuestra sala de Zoom, dice Iván Sadit, ¿nos puede dar ejemplos de empresas que operen en territorio o indígena sin el consentimiento comunitario? Gracias. Sí, mira, la que comenté en Michoacán se llama, no sé si sigue operando, Ejido Verde. Buenas tardes, muy interesante exposición. GIZ financia proyectos urbanos asociados a comunidades indígenas migrantes, por ejemplo, bosques urbanos en comunidades asentadas en el centro de la Ciudad de México. No lo sé porque hace mucho tiempo que trabajé en la GIZ. No sé, pero me supongo que sí porque la cooperación alemana tiene un proyecto amplio sobre temas de cambio climático en contextos urbanos. Gracias, dice Ivonne Olvera Palma, de aquí de la sala de Zoom. ¿Qué tanto conocimiento tienen los pueblos indígenas sobre la consulta libre e informada que propone para su efectiva aplicación en materia de cambio climático? Bueno, yo creo que cada vez tienen más conocimiento. Creo que pues todos hemos visto hay avances jurídicos importantes gracias a este derecho. Uno de los juicios contra Monsanto que se ganaron por comunidades mayas fue gracias a al derecho a la consulta libre previa informada. También gracias a este derecho se logró en este sexenio acuerdos, decretos del Ejecutivo Federal donde se reconoce la coadministración del agua, que ese es un tema también muy importante en cambio climático, la coadministración del agua de la Conagua con autoridades indígenas. Entonces, sí se ha avanzado también en este reconocimiento, todo lo que he comentado a nivel internacional y también lo que las comunidades han logrado en el sistema judicial, pues han llevado estos avances de sus derechos en materias también como el cambio climático. Pero sí es importante también avanzar, ¿no? En hacer el lenguaje jurídico también es complicado, ya para que las comunidades puedan discutir y resolver sobre ciertos temas, sobre todo leyes tan técnicas como la de cambio climático, ¿no? Entonces sí falta un lenguaje intercultural en estos temas, eso sí tenemos que avanzar. Gracias, maestra. Dice Loarri Gabriel, de nuestra sala de Zoom. Muchas gracias por la presentación. ¿Existe financiamiento directo para proyectos de comunidades indígenas que quieran aplicar sus propios conocimientos a la adaptación del cambio climático? CONAFOR de repente tiene proyectos también en este sentido, en la Estrategia Nacional sobre temas de cambio climático y también políticas públicas en estos aspectos. Hay metas, ¿no? Que México establece para llegar no solamente al cumplimiento del Acuerdo de París y de la Convención de Cambio Climático, sino para el cumplimiento de las normas que acabamos de ver. Entonces, normalmente es CONAFOR la que en materia forestal ayuda o más bien tiene subsidios o apoyos a temas de eh, protección de bosques y específicamente de conocimientos tradicionales, no, ¿no? Eso sí, falta como avanzar en esta materia. Gracias, maestra. Dice otra vez la semilla jurídica. Las comunidades igual debemos adaptar nuestras prácticas cuando éstas promuevan actividades en perjuicio del ambiente. Debemos entender que la cultura no es admirable por ser tradicional.
sino por los valores y el respeto que ésta promueve entre nosotros y con el ambiente. Sí, de acuerdo. Y bueno, eh, qué bueno que haya esta autocrítica, es cierto. Y bueno, el tema de la conservación también de la naturaleza está muy relacionado con el tema del desarrollo, ¿no? En la medida en que sigamos dejando a las comunidades en ciertas condiciones de desventaja en relación a otros sectores sociales y en mayor pobreza, pues evidentemente es difícil que tengan prácticas de conservación cuando pues se les despoja de las tierras, cuando se les establece requisitos, ¿no? Imposibles de cumplir. Entonces, creo que en general las comunidades, y está demostrado que sí llevan actividades de conservación, pero también el tema de los plásticos es un tema difícil para todos, indígenas y no indígenas. Entonces, esta reflexión de que necesitamos regresar y analizar las actividades humanas para conservar la naturaleza, pues es elemental, ¿no? No solamente, vuelvo a decir, ahorita se habla del cambio climático en un sentido bastante amplio, pero vemos que cada vez hay más especies en peligros de extinción, que el mar, pues ya entramos en la amenaza de minería marina, ¿no? Entonces, todas estas prácticas industriales son las que, pues, obviamente generan mayor destrucción, pero también, pues, en lo individual podemos hacer acciones, ¿no? Para evitar pues la contaminación o la pérdida de recursos, sobre todo no renovables como es el agua, ¿no? Entonces sí es importante esta conciencia en relación a que todos dependemos de la naturaleza. Muchas gracias, maestra. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Pues de nuestra parte sería todo. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece mucho su participación. El doctor Francisco se disculpa, tuvo unos compromisos académicos, pero esperamos verlo por acá en el conversatorio. Los invitamos en la próxima sesión, que será el jueves 22 de febrero. Y el tema también es bastante interesante, dice la población indígena en México y los recursos hídricos frente al cambio climático. Esta plática nos las va a dar la doctora Carolina Sánchez García, también del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muchas gracias, que tengan excelente tarde y buen provecho. Muchas gracias.